Saludos a todas y a todos, desde Voces y Contextos, en este programa de todas las voces, con el tema La gobernabilidad municipal como garantía de los derechos humanos. Se encuentran con nosotros el maestro Guadalupe Sánchez Jiménez, el maestro Indalecio Güemes Gómez, el maestro Humberto Sotelo Mendoza. Y nuestro director, Sinar Suárez Sánchez. En este tema de todas las voces, la gobernabilidad municipal como garantía de los derechos humanos, creo que es importante hacer un llamado y vamos a entrar con una posición del sí protesto en todos los municipios, que dicen, protesto si guardar y cumplir la Constitución del Estado de la República y las leyes que de ella emanen, y dicen sí protesto. Y posteriormente nos vamos a encontrar en que los valores políticos y sociales, la justicia, la legalidad, la equidad, la solidaridad, la forma de democracia, la transparencia, la atención a la protección de los derechos humanos, que son los derechos fundamentales de la persona, ahí es donde viene el conflicto. Y viene a razón de esto una situación, por ejemplo, y nada más como antecedente para aquí, para los maestros. En la Constitución, hasta Enrique Peña Nieto, tuvo 147 reformas, nada más con Enrique Peña Nieto. Y el artículo 115 de la Constitución, que es el referente al municipio, tuvo 16 reformas constitucionales, a tal grado que se llegó hasta la reelección de los presidentes municipales. Entonces, creo que llama un punto de esencia. Y aquí mi pregunta es, ¿hay gobernabilidad en los propios municipios, de los 217 municipios en el estado? Ya no vamos a hablar de los 2.800 municipios que existen en el país, porque nos llevaría a un conflicto más gigante e incluso más analítico, pero por lo menos en el estado. Y creo que aquí la parte el ayuntamiento es libre de esa autonomía que se dice tener en los municipios, ¿hasta dónde llega? Maestro Guadalupe, tiene usted la palabra para que nos ilustre. Y antes también decirles que hemos tomado este espacio, no es un golpe de estado contra el compañero Delfino, resulta que se quedó atravesado ahí en La Panga, no puede salir hacia ningún lado, entonces no llega a puerto. Y como no ha llegado a puerto, tuvimos nosotros la necesidad que tomar ese espacio. Y recuerden que en física no hay espacio desocupado como en política, todos los espacios se cubren. Adelante. Bueno, primero que nada esperamos que el compañero Delfino, porque como efectivamente se descompuso La Panga, tuvo que dar toda la vuelta rodeando al Valsequillo y esperamos que llegue ya aquí a la Casa del Lago. Bueno, antes que nada, a partir de esta introducción que hace el compañero abogado licenciado Porfirio Palestina, había que decir que hay una situación, sí, de prevención de lo que está pasando con el COVID-19. Así como sucedió con lo de la influenza de sus mutaciones, era más que evidente que efectivamente el COVID iba a tener mutaciones. Es más, había expertos que decían que incluso cuando empezó había como 7 cepas distintas. Y entonces sí es, desde el punto de vista de esta bacteria, virus, que era inevitable que tuviera alguna mutación. Y efectivamente hoy estamos ante esta cepa que preocupa a la economía mundial, el aparecimiento de esta cepa Omicron. Y creo que efectivamente hoy en Europa
están a la expectativa, sobre todo para evitar que efectivamente esta cuarta ola sea fulminante para la humanidad y también para el propio proceso de desarrollo económico. En ese sentido, a mí me parece que la actitud que ha tomado el gobierno federal de apostarle todas las vacunas es una de las políticas públicas más acertadas que ha hecho este gobierno federal. Y creo que en ese sentido, hoy estamos hablando de ya casi 100 millones de mexicanos que han sido vacunados. De esta parte, una gran parte han tenido la segunda dosis, y creo que en ese sentido la política del gobierno es seguir vacunando ampliamente y también hacer el llamado que hace el gobierno federal y estatal en que no nos confiemos. Y el gobierno del estado ha dicho que no va a permitir nuevamente, o más bien no se va a decretar el cierre del aspecto económico, que es fundamental. Y bueno, esta controversia que todavía existe de tener el certificado COVID para entrar a lugares en donde se dé el público, como restaurantes, bares, etcétera, y en las propias oficinas gubernamentales, me parece que es una medida preventiva que creo que había que reafirmarla, discutirla, pero finalmente va a ser un decreto del gobierno del estado. Por otro lado, sí quiero decir que mucho se había hecho de la controversia de vacunar a los niños, a los jóvenes, y hoy ya se está vacunando a los jóvenes de 15 a 17, y se tiene previsto que efectivamente se va a vacunar también a niños o menores de edad, que en su momento el gobierno federal va a decir, pero también el llamado, compañeros, es que aquellos escépticos que no se han vacunado vayan a la vacuna, porque de alguna manera esta va a ser una contención a que estas cepas de mutación que tiene el COVID lo podamos detener. Y el llamado es que efectivamente no bajemos la guardia y sigamos en esta idea de contener al COVID-19. Eso sería en relación al COVID. Gracias, maestro. Maestro Indalecio. Con relación al COVID, antes de entrar al otro tema, miren, regularmente los lunes, en la jornada, en la columna del dinero, hay una tabla, se llama Operación Salvar al Mundo. Es muy ilustrativo el porcentaje de mexicanos que tienen el esquema completo. El porcentaje es el 85%. Y los que tienen una dosis es el 15%. Esto lo comento porque si observamos en esa misma tabla, los Estados Unidos solo tienen el 59.1% con esquema completo. Y entonces lo que esperemos que lleguemos al 100%, y además seguir con las medidas que se han estado planteando de tener cuidado, no bajar la guardia. Lo subrayo esto de Estados Unidos porque hoy en el periódico salió que en Baja California, en Sonora, Chihuahua, Coahuila, digamos los estados que tienen frontera con los Estados Unidos, digamos, están ahí teniendo un repunte. Entonces, creo que es muy importante, es un repunte con la cepa anterior y con la nueva cepa que se ha descubierto en África del Sur, todos la Organización Mundial de la Salud plantea que es mucho más digamos, mucho más, se multiplica más que el anterior, es decir, se reproduce de manera muy, muy rápida. Entonces, es lo que yo quería comentar, y que efectivamente el decreto que va a sacar el gobernador, hay que recordar que esta pandemia hay que combatirla fuerte, y si es necesario, pues desde mi punto de vista estoy de acuerdo con esto de la vacuna. Con el certificado todo el mundo lo puede sacar. Yo ya tengo el mío, de mi esquema completo de vacunación, y
por internet, de manera es rápida y fácil. ¿Cómo le hace para que el público? Digamos, entra a la página de salud, donde el COVID, y lo único que piden es el CURP. Ahí sale el CURP y se le da clic para que uno baje el certificado completo de vacunación. O sea, es muy, muy sencillo. Entonces, porque digamos que la situación, incluso a nivel mundial, acaban de bajar las bolsas de valores, en fin, por esta expectativa de que pueda tomar mayor velocidad esta nueva cepa. Entonces, no hay que bajar la guardia y pues sí hay que reforzar pues el asunto de los espacios colectivos. Maestro Sotelo, sobre el tema de COVID. En relación a lo que decía el maestro, que es más contagioso el Omicron, que nombre siniestro, me recuerda mucho la novela de Lovecraft. ¿Cómo se llama? Neocromicón, la novela de Lovecraft, aterradora, parece la novela. Cromañón. No, Cromañón todavía es decente, pero la novela de Lovecraft es aterradoramente espantosa. Omicron parece la novela sí se llama casi como Omicron. Bueno, es 8 veces más contagioso el virus, el Omicron. La cepa. Según vi ayer, creo que es 8 veces, espero no exagerar. Entonces, en Europa, bueno, parece que viene de Sudáfrica, ahí localizaron el primer portador. Entonces están cerrando aeropuertos, están tomando medidas en Bélgica, que ya estaba de por sí una decisión difícil, Alemania, Italia, en Inglaterra todavía no sé. Entonces me extraña un poco. Obviamente estamos muy bien todavía, pese a todo lo que pasa. En la mayor parte el semáforo verde amarillo. Y no se están tardando las autoridades en prever esto del Omicron. No sé, una pregunta que hago, ¿no? Porque es hijo de su, como dicen por ahí, si nos llega. ¿Te acuerdas que el COVID cómo llegó? La primera vez que llegó una alemana en Volkswagen, infectó a 8 de sus compañeros que venían de un curso, de esos 8, ahí va de manera viral, ¿no? Se desató en Puebla. No sé si a lo mejor vino de otra fuente, aparte de esa, pero no sé si parece que el gobierno federal, tengo la impresión, estuve siguiendo las noticias, he visto los periódicos y no parece que se estén tomando medidas. En varios países, creo que en Estados Unidos incluso, no van a permitir la llegada provisionalmente de gente de Sudáfrica. Entonces, no sé, creo que deberíamos estar más vigilantes. Es una cepa aterradora esta. No quiero alarmar a nadie, pero más vale, ¿no? Sobre este tema yo creo que lo que hace falta es más concientización de los ciudadanos a que acudan a vacunarse, a que entiendan que esto es por el bien de todos. Una persona que anda libremente y que puede ser inmune a este COVID puede andarlo portando y transmitiéndolo, y entonces si hablamos de que tenemos el 80% ya, o el 85%, quiere decir que hay un 15% de gentes que transitan y que no están vacunadas. Y esto pues sí es grave, pero también lo importante es que ya se está aplicando la vacuna de 15 a 17 años y esperemos que siga aplicándose de esa manera, y también ya se está analizando que la vacuna se aplique una tercera dosis para los adultos mayores. Esto es lo que hay en relación a COVID, y regresamos nuevamente. La gobernabilidad municipal como garantía de los derechos humanos. Todas las voces, en voces y contextos. Damos la palabra al maestro Guadalupe Sánchez Jiménez. Bueno, yo quiero aquí un poco empezar una especie de diálogo, de discusión con la mesa. Pero primero plantear que efectivamente el artículo 115 constitucional dice claramente que los ayuntamientos son libres y democráticos, y que en ese sentido hay algunos planteamientos desde el punto de vista
jurídico-políticos que plantean que finalmente el municipio es la célula del federalismo. Y efectivamente lo que hoy vivimos en nuestro país es que esta gran discusión si un presidente es más federalista o más centralista. Y en ese sentido me parece que sí hay una estructura jurídica que le da autonomía al municipio y que le da también cierta gobernabilidad en el sentido de que los gobiernos municipales deben ver por el interés ciudadano con esa legitimidad política que tienen cuando es electo un presidente municipal. Y en esta idea me parece que el problema aquí es el escrutinio de la sociedad. El problema de que la sociedad exige la rendición de cuentas de manera permanente. Y me parece que este es un fenómeno que hoy en la gobernabilidad municipal empieza a tener este espacio de la sociedad que exige que los gobiernos sean eficientes y respondan al interés ciudadano más allá de sus cuotas de poder, más allá de esta visión patrimonialista que luego se tiene de la gobernabilidad. Y lo que sí podemos decir es que el gobierno federal, si bien es cierto por las propias condiciones de la pandemia, ha dado esta pauta a centralizar las decisiones, me parece que en este proceso que vivimos de los gobiernos anteriores, es que todo era muy difuso. Y creo que en las condiciones que hoy estamos viviendo, la justificación de centralizar algunas actividades o decisiones políticas era de manera inevitable. Por ejemplo, el problema del COVID. Y esto lo digo porque hubo una postura, digamos, un poco fuera de contexto por el gobierno de Jalisco, que decía que por qué a ellos les estaban reduciendo su presupuesto, porque en el caso de Jalisco era el que de alguna manera aportaba al erario público, a las finanzas públicas, una parte importante. Y me parece que esa aseveración fue rebasada precisamente porque hoy tenemos un gobierno que tiene que planear la política económica, la política de salud y verlo en una perspectiva nacional, no regional, y creo que ese es el asunto. Por otro lado, algo bien importante para plantear la gobernabilidad es esta esfera de las decisiones, de cómo se van planteando espacios de la propia sociedad civil para que incida en la política de los gobiernos municipales. Y en este sentido tenemos a ciertos gobiernos que efectivamente cuando hacen sus planes de desarrollo no toman en consideración a la sociedad civil. Y lo vemos, ¿no? En varios gobiernos municipales de Puebla, finalmente se ha impuesto un criterio muy reduccionista o muy personal de la vida pública. Y me parece que efectivamente el 25-26 constitucional habla de esta planeación democrática con la participación social. Es decir, ¿cuáles son las prioridades fundamentales que tiene un municipio en razón de las grandes necesidades sociales que hay? Y tenemos el otro punto que también tiene que ver con el presupuesto, es cómo hacemos que los municipios tengan su propia autonomía, incluso financiera, y que efectivamente también los ayuntamientos tengan su Secretaría de Finanzas tenga cierta autonomía más allá de los cambios trienales. Y creo que efectivamente López Obrador sí tiene mucha razón cuando dice que la corrupción tendría que acabarse de arriba hacia abajo, pero lo cierto es que nos faltan muchos controles constitucionales y legales para que la transparencia y rendición de cuentas sea efectiva. Y esto lo digo por lo siguiente: muchos gobiernos municipales creen hoy que rendición de cuentas es poner en su portal del internet cómo gastan el dinero, y me parece que eso es insuficiente.
tenemos que ir más allá, es decir, cómo los dineros son gastados, bajo qué fundamento, bajo qué justificación de rendición de cuentas, y creo que en ese sentido también hay un pendiente de ir más allá de la rendición de cuentas y que efectivamente la Secretaría de las Finanzas Municipales tenga autonomía para evitar efectivamente que los recursos sean usados más allá del interés personal y que efectivamente responda al interés ciudadano. Por otro lado, sí creo que es fundamental, y ahí termino, que los gobiernos municipales tengan bien presente que el objetivo fundamental de llegar al poder público, más allá de su partido, está el interés ciudadano. Gracias, maestro Guadalupe. Bueno, el tema, la gobernabilidad municipal como garantía de los derechos humanos, es un tema que deja mucho que decir, porque no solamente son las finanzas, no solamente es la ecología, sino la seguridad personal, el patrimonio, las calles y muchas cosas más. Maestro Sotelo. Es que no sé cómo lo estamos tratando el tema un poco. Sí, bueno, obviamente todo el mundo quisiera que se aplicara al pie de la letra el artículo 115, ¿no? Pero lo cierto es que no se ve. ¿Qué pasó con lo del agua? Si el ayuntamiento tuviera realmente decisión, los municipios, no pasaría lo del agua, ¿no? Lo de Agua de Puebla, por ejemplo, ¿no? ¿Desde cuándo el ayuntamiento podría haber tomado en sus manos ese asunto? Pero entonces sigue siendo una situación muy irreal, que el ayuntamiento debería ser. Cuando en 1990 y tantos Bartlett propuso la creación del proyecto Angelópolis, acuérdense que había una propuesta de buscar la relación entre diversos ayuntamientos, eso se aprobó, pero se estaba afectando al artículo 115 en lo que se refiere a que no debe haber organismos intermedios entre el ayuntamiento, entre los municipios y los ciudadanos, y lo cierto es que sí hay, entre otros ahí tienes Agua de Puebla. Entonces creo que lo estamos tratando, sí, muy bien, muy bonito, pero de manera no parece que se esté aplicando en los hechos, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que no se aplican? El ayuntamiento con Claudia le pasó la bolita al Congreso, el Congreso le pasó la bolita al ayuntamiento, no se va a voluntad política. Es uno de los puntos que decíamos de las asignaturas pendientes de Morena. Entonces, bueno, luego otro aspecto también que se ve muy teórico, no teórico, muy lejano. ¿Cuándo los ayuntamientos han podido enfrentar el problema de la seguridad? Si apenas pueden pagarle a policías. Son policías municipales, son campesinos vestidos de policías. La mayor parte ni saben manejar las armas, el tipo de armamento que manejan. Ya les han subido el salario a los policías, pero han de andar por los 8.000, 9.000 pesos, cuando mucho. Y algunos ni eso en los ayuntamientos del interior. ¿Cómo van a poder combatir la seguridad? A lo mejor eso tiene que ver con el caso de Tecamachalco, de que tanto se habla, ¿no? Está sí, pues ahí se ve que el caso de Tecamachalco es un ejemplo típico de que no hay seguridad. En Puebla, aquí en la ciudad, pues los ciudadanos tiemblan al tomar una unidad de transporte público. Y ha aumentado el presupuesto dedicado a seguridad, ha mejorado el sistema de seguridad. Esperemos que ahora que llegó un nuevo presidente municipal, logre coordinarse ahora sí con el gobierno estatal. Creo que parte de la ley que introdujo Bartlett en el 90 y tanto, no me acuerdo qué fecha, fue la posibilidad de coordinación entre el ayuntamiento, los ayuntamientos. Aquí se estableció un área con las Cholulas, un aspecto metropolitano, pero en el aspecto de la seguridad eso queda todavía en el aire. Entonces yo sugeriría que tratáramos ese tema con más elementos concretos, ¿no? Ahí sí, en lo concreto. Pero a veces es necesario. Gracias, maestro, por esa intervención. Creo que la seguridad va más allá de esto. Imaginemos lo que pasó con Felipe Patjane Martínez, tuvo que ir a la cárcel, era de Morena, desvió recursos y fue procesado y lo llevó a la cárcel. Lo mismo con José Alfredo Martínez Fuentes, de Quecholac, que también fue a la cárcel
por el desvío de recursos. Pero ¿qué es lo que ha pasado con otros presidentes como el de Tlatlauquitepec, donde hubo un disque suicidio de un policía y hasta la fecha no se entregan los elementos de las pruebas contundentes, cómo se alteran los elementos, y después a los familiares no se les ha dado una indemnización por parte del gobierno municipal y todavía se reeligió este presidente, ¿no? Y otros casos como lo que está ocurriendo ahorita en San Martín, en una junta auxiliar de Izúcar de Matamoros, donde la presidenta municipal desconoce a la presidenta de San Martín, y entonces dices, ¿qué pasó? No puede desconocerla, no puede sacarla, debe haber un procedimiento administrativo, debe haber un procedimiento ante el propio Congreso o cuestiones de esta naturaleza. Entonces, el exceso del abuso del poder lleva a esta serie de cosas. Entonces, pues nos deja mucho que decir, maestro Indalecio. Bueno, primero sí estoy de acuerdo con el maestro Sotelo, porque si observamos el análisis de los municipios está muy rezagado. Es decir, analizamos la política federal, la política estatal, y los municipios, el análisis de los municipios está muy rezagado. Creo que esa es una de las causas por las cuales hay mucho descontento. Si observamos, no me voy a referir ahorita a colores, es decir, de los que están encabezando las presidencias municipales, pero todos dejan que desear. Es decir, no hay transparencia, en fin, hay toda una serie de deficiencias y que se van reproduciendo y que incluso se van haciendo normales. Entonces, cómo resolver toda una serie de problemas políticos, sociales, económicos, si los municipios y los responsables de los municipios no toman otra actitud. Es decir, funcionan como si no hubiera pasado nada a partir del 2018, del 1 de julio del 2018. Siguen funcionando igual. Entonces, por sí es muy importante lo del municipio, ya se comentó, es la célula del federalismo, y todos tienen la responsabilidad de cuidar, es decir, todos estos aspectos, los políticos, los sociales, los económicos, independientemente del color, y observamos vicios que vienen, es decir, que no se tiene la voluntad política de cortarlos. Vicios en términos de la corrupción, por ejemplo, es decir, vicios en términos de, habría que hacer un análisis de, por ejemplo, lo que ganan los presidentes municipales, los que ganan los regidores. Entonces, creo que es muy importante que en términos a partir del 2018 se puede hacer un análisis del funcionamiento de los distintos municipios a partir de, por ejemplo, la austeridad que han estado implementando los municipios. Si han implementado austeridad republicana, digamos, reducir los gastos de los presidentes municipales, porque tienen, digamos, hay presidentes municipales de la ciudad de Puebla, de Cholula, etcétera, etcétera. Si efectivamente han tenido la sensibilidad como para cortar ese vicio, es decir, porque se pagan gasolinas, teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, eso es una de las cuestiones que habría que observar a partir del 2018, si efectivamente los ayuntamientos están en esta lógica. La otra es, en serio, el combate a la corrupción. O sea, y no solo es del presidente municipal, sino también el síndico y los regidores. Sí, porque también tienen que ver, regularmente son compadres, son etcétera, etcétera, y se van cubriendo unos y otros. Y entonces, deja de tener sentido el papel de los regidores, digamos, es, digamos, un
parlamento municipal, donde se van cubriendo, se van tapando en función de regalías. La otra cuestión, ya se decía lo de la transparencia, pero no solo es efectivamente tener en una página de internet toda esa información, sino desarrollar mecanismos sociales para verificar, ¿sí?, cómo los recursos de la federación que llegan a los municipios, es decir, es de la federación, el gobierno estatal lo canalizan a los municipios, incluso los recursos también estatales, cómo son administrados y cómo son invertidos. Sí, porque no hay un déficit en esa parte. La evolución, también evaluación social, regularmente los presidentes municipales y su corte, o ¿cómo se puede decir?, su parlamento municipal, son 3 años, y se dice, no, pues son pocos como para pedir revocación de mandato. Bueno, no hay que pedir revocación de mandato, pero sí socialmente una evaluación, ¿sí?, al año y medio de su mandato, para efectivamente cuál ha sido el funcionamiento del parlamento municipal, del presidente municipal, y además de las secretarías del ayuntamiento, es decir, que son direcciones que nombra el presidente municipal. Entonces, es decir, hay por ejemplo, una dirección de obras, la dirección de seguridad, en fin. Y creo que, es decir, si nos espanta efectivamente lo de la seguridad, porque sí es algo grave, tiene mucha responsabilidad los municipios y los presidentes municipales y el cabildo. Entonces, en este sentido, por desgracia, observamos cómo personajes que vienen antes del 2018, el caso de Claudia, por ejemplo, que mantuvo ahí como su secretaria de seguridad a una que venía del periodo de Moreno Valle, ¿sí?, que fue incluso directora de la Academia de Policía con Moreno Valle, y se recicla y aparece con Claudia. No voy a analizar pero me refiero a eso. Y lo traigo a colación porque resulta lo que pasó en Tecamachalco, que es gravísimo. Sí, es decir, entra Ignacio Mier como presidente municipal de Tecamachalco y nombra como su director de seguridad a uno que había estado con Gali. Alejandro, entonces a eso me refiero, es decir, cómo, si antes del 2018, y vemos cómo había crecido el huachicol y toda una serie de cosas, cómo esos personajes van apareciendo, por lo menos lo menciono en estos 2 casos, pero debe de haber otros casos. Entonces, tenemos que poner la lupa, es decir, el análisis en estas cuestiones del municipio, porque ahí nos vamos a encontrar muchos vicios que se siguen reproduciendo y que no tienen nada que ver precisamente con este cambio de transformación, o el cambio que efectivamente se debe de construir desde los municipios. Si no se construyen los cambios verdaderos, digamos, y me refiero a que respondan los ayuntamientos al interés de los ciudadanos, si no lo hacemos desde los municipios, está muy difícil que se pueda revertir toda esta ola de inseguridad que existe, no solo en la ciudad, no solo en Tecamachalco, sino en otros puntos del estado. Entonces, creo que es muy importante resaltar estas cosas. Adelante, maestro. Yo voy a hablar como ciudadano, ¿no? Así, el sentido común, aunque a veces dicen por ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Hay cosas así que dices, bueno, ¿qué pasa? Unos 3 meses antes de salir, Claudia Rivera, no, pues no hay problema, no va a tener problema la nueva administración, hay 300 millones disponibles. Bueno, ayer me entero de que Lalo Rivera está pidiendo 14 millones prestados al gobierno de Barbosa. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? 14 millones para cubrir la nómina. Y todas esas cosas, ¿quién interviene? ¿Quién lo resuelve? ¿Quién? No hay forma.
En los últimos días o semanas, claro, hubo un gastadero terrible, tonterías, tirar palmeras, pero se dieron compensaciones, quitaban calles y ponían calles, ahí en el centro escolar, ahí en la 11, quitaban y ponían el pavimento, pero se ve que había una desesperación por invertir, por gastar el dinero, para que el nuevo ayuntamiento pareciera, no estoy defendiendo el movimiento panista, pero pareciera que ayuda, y todos hacen eso. Entonces, ¿para qué sirven los regidores? No intervienen para aclarar eso, para evitar estas situaciones. El gasto en los últimos meses fue irracional, parece que no quedó nada de lana. Yo no creo que se lo haya podido robar Claudia, se robó algo, pero no creo que tanto. Pero invertían irracionalmente. Tirar palmeras, tirar árboles, una cosa terrible, porque yo como ciudadano pues estoy viendo ahí. ¿Y para qué tiraban los árboles? Pues para gastar en algo, ¿no? ¿Qué tiraron las palmeras? Porque estaban enfermas, según eso. Bueno, y entonces ahí los ciudadanos no tenemos la menor manera. Porque los regidores aparentemente son nuestros, el alcaide, ¿cómo se llama? El que cuida los intereses ciudadanos, ¿cómo se le llama? El síndico. No parece que sirva. El síndico supuestamente para estar, pero ¿cuándo interviene? ¿Cuándo intervino el síndico en la destrucción de la ecología ahí en Amalucan, entonces el Cerro Amalucan? ¿Cuándo han intervenido los regidores? Pareciera que no. ¿Cuántos procedimientos hay? ¿Cuándo hay? Entonces ahí sería interesante. Parece utópico, pero bueno, es necesario. Se supone si el ayuntamiento es la célula social más cercana al ciudadano, pues deberían los ciudadanos tener voz. No deberíamos. Sí, estamos ahorita discutiendo la revocación de mandato a nivel federal, pero no hay forma de que los ciudadanos puedan intervenir, referéndum, plebiscito o algún otro criterio para decir, oye, ayuntamiento, bájenle. ¿Por qué están haciendo eso? Proponemos en lugar de esto, otro. ¿Cómo se podría hacer? Por ejemplo, en cuanto al examen de los recursos económicos, ¿a poco no hay despachos de auditores independientes, ciudadanos, que podrían intervenir y ayudar en eso? Pero esas cosas parece que no entran aquí en la lógica de esta situación de la democracia. Yo creo que una vez que pase, una vez que ya se resuelva la revocación de mandato, yo creo que hay que pasar de lo federal a lo local también, hacer propuestas porque es la parte de la democracia. Mira, con todos sus defectos, te lo digo porque no le digas a Barbosa ni a nadie. Yo he vivido mucho tiempo en los Estados Unidos y la gente en cada colonia están organizados, los ciudadanos. Mr. Fulano, Mr. Tal, intervienen ante el sheriff. Oiga, sheriff, ¿qué pasó? ¿Por qué no cuidó el asalto ese? ¿Qué evitó? Con todos sus efectos, y no se hace escándalo. Los ciudadanos intervienen en la cosa pública. Hay despachos que intervienen. Y aquí pareciera que el municipio es lo más lejano que hay. La democracia debe traducirse. Más que como dice usted, cansancio. Sí, qué bueno que vamos a votar, a elegir. Pero en la vida cotidiana, ¿qué es lo que más nos afecta? ¿Qué pasó cuando Claudia decidió, no quiero ningún arreglo con Barbosa, voy a dejar a esta mujer? ¿Cómo se llama la señora esa? ¿Cómo se llama la señora que Claudia la defendió hasta la última? La señora que venía del morenovallismo. ¿Qué hubiera pasado si los ciudadanos, oiga, a lo mejor en las colonias, oiga señora, pero miren, aquí está pasando esto y yo propongo que se haya un acuerdo con el gobierno para hacer esto y esto otro, pero no se consulta a la gente, pues. ¿A quién consultó Claudia para gastarse hasta el último centavo? ¿A quién? ¿A quién consultó? Sánchez Galindo. ¿A quién consultó? ¿A quién? No se gastaron el dinero. Entonces digo, ahora a Rivera, no estoy diciendo que pobrecito, pero un préstamo a 14 millones. 14 millones los tiene cualquier para poder cubrir la nómina. Es increíble. Todos esos detalles, por eso me bajé. Digo, lo veo como ciudadano, hasta esas cosas que son increíblemente abandonadas o no se tratan. Ya llegó el verdadero y auténtico jefe. Ya, Maestro Palestina, qué gusto haberlo conocido. Maestro Palestina, qué bueno, pero ya llegó nuestra auténtica. Bueno, muy bien, ya llegó aquí. Sabíamos que no se iba a dejar quitar el poder el maestro Delfino. Bien. El poder se da y el poder se toma. Y cuando se toma, se ejerce y se plantea. Maestro Delfino, lo invitamos para que pase usted también. Tome usted una silla y vamos a dar espacio. Bien. No hay vacío. Ahora,
aquí hay una cuestión importante. La Constitución otorga al municipio que se ejerza a través de un ayuntamiento exclusivo y no habrá autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. Pero aquí no estamos hablando de una autoridad intermedia cuando se pone en peligro la vida de los ciudadanos, cuando se pone en peligro el patrimonio, cuando los propios policías encargados de la seguridad del municipio se vuelven un cártel ejecutor y asesinan a fiscales, y entonces se rompe un equilibrio de gobernabilidad. Y creo que ahí, en la etapa del equilibrio de gobernabilidad, es donde viene el conflicto en estos municipios. Estoy hablando concretamente de Tecamachalco, de Tlatlauqui, de algunos otros municipios que tienen estas características. ¿Por qué? Porque el municipio se crea después del feudalismo. En el feudalismo, los señores feudales estaban en esa situación, pero ahora parece que los presidentes municipales también se creen señores feudales. Adelante, maestro Guadalupe. Bueno, bueno, qué bueno que el compañero Delfino ya dio la vuelta a todo Valsequillo y ya está acá. Y qué bueno que está bien. Bueno, rápido. Creo que aquí me llamó mucho la atención esta manera de abordar el tema del maestro Sotelo y el maestro Indalecio. Ellos dicen de manera muy fría y real que efectivamente la vida municipal después del 2018 no cambió y que se siguen reproduciendo los mismos vicios, esta visión patrimonialista del poder. Los presidentes, cuando llegan al poder municipal, lo primero que se preocupan es pavimentar su calle, arreglar el kiosco y hasta la iglesia, ¿no? Hasta destruirlo, como pasó. Y luego algunos ponen hasta sus amantes en la hacienda pública, en cargos, ponen a su familia. Son vicios realmente que son reales. Y me parece esta última aseveración que hace el maestro Indalecio y el maestro Sotelo también, en una actitud coincidente, yo también me uno a eso. Nos faltan reformas amplias para decidir, por ejemplo, el tema de la hacienda pública. Yo creo que efectivamente la hacienda pública debe tener autonomía. Y el otro punto también que me parece bien importante, el problema de la política del desarrollo urbano y en las ciudades. El gobierno de Nuevo León, independientemente de la tendencia ideológica, hicieron una planeación de 25 años. Y aquí en Puebla tenemos gobiernos que siguen a partir de sus ocurrencias. No hay una continuidad de esa política. Entonces sí, creo que debe haber ahí una planeación y esto también pasa por aportar normas que efectivamente le den continuidad a esa política. El otro punto que me parece sumamente importante es la participación ciudadana. Bueno, recordamos, por ejemplo, a este gran maestro, tranquilo maestro, no se espante, pero el Delfino. Me espantó, estoy preocupado que el maestro no esté aquí, pues. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Otón Salazar? Que era dirigente magisterial. Él era de la montaña y cuando estuvo gobernando ahí en su municipio, decía, bueno, es que hay un cabildo formal jurídico así es, y hay un cabildo social, en donde está el cura, donde está la dirigencia de los maestros, donde están las amas de casa, etcétera, etcétera. Y hay una participación ciudadana y es hasta más rico. Y entonces, efectivamente, creo que falta un observatorio ciudadano de lo que decía de la evaluación, que esté al pendiente de las políticas que desarrollan los municipios, pero también crear un espacio jurídico que le dé voz a la ciudadanía. Eso es por un lado. Ahora, yo quisiera ahí ya terminar para avanzar. El caso, por ejemplo, de Tecamachalco. Primero, partimos de una situación compleja. El Triángulo del Huachicol ha sido una realidad donde efectivamente entramos a dos terrenos. Uno, de que las policías a nivel, digamos, nacional, de alguna manera fueron cooptadas por
por las mafias, ¿no? Eso sí es una realidad. Y que efectivamente la Policía Nacional se creó como una alternativa ante esta descomposición real que se da a nivel nacional. Entonces, a mí me parece que efectivamente ahí una pieza clave es empezar a trabajar sobre una policía municipal que tenga buenos salarios, que tenga formación académica, que tenga formación militar, para efectivamente poder enfrentar estas situaciones tan complicadas. Y luego el otro bien interesante, ¿por qué la sociedad se involucra? Porque no hay políticas de desarrollo municipal en términos de proyectos productivos, proyectos de desarrollo social y, ojo, algo bien importante, ¿cómo incides en los jóvenes que están en esa zona, que están yendo a la escuela, que están yendo a la secundaria? Y entonces hubo un momento de una intención de que efectivamente el gobierno, a partir de sus instituciones, como podría ser el DIF, empieza una política de concientización. Eso es bien importante. Bueno, y entonces en ese sentido a mí me parece que lo que se dio en Tecamachalco es esta crisis de gobernabilidad, y creo que en ese sentido el propio Congreso había que determinar qué va a hacer ahí, porque hay ingobernabilidad. Y por otro lado, algo bien importante que me parece una realidad, creo que la observación y la crítica que haríamos a la clase política de Morena es que cayó en una visión patrimonialista del poder, y creo que el caso de Tecamachalco es una realidad de lo que ha pasado ahí. Y me parece que esos son vicios que se deben de superar al interior de Morena para que pongan candidatos que respondan al interés ciudadano y no a los intereses de grupo. No cabe duda que el maestro Guadalupe está bien prendido en esta situación del municipio. Hay que recordar que el diputado Ignacio Mier Velasco impone a su hijo, Ignacio Mier Bañuelos, en la presidencia de Tecamachalco. No hubo una consulta, no hubo una elección, no era morenista porque venían de ser panistas, de ser priistas. Es una transformación camaleonesca. Y lo que es peor, Ignacio Mier Bañuelos se fue contra la presidenta Marisol Cruz García, y nosotros desde nuestra posición pedimos también garantías para la compañera maestra Marisol Cruz García, porque fue la presidenta anterior, y además Ignacio Mier siempre estuvo en contra de ella, pero y por si fuera poco, cuando contrata a su policía Robocop, al que tanto estuvo presumiendo Alejandro Santizo, es cuando llega esta situación, a 20 y tantos días, 28 días de haber tomado poder. Aquí es donde está lo grave. Tener 3 agentes de la Fiscalía asesinados, y con el tiro no es de gracia, es de desgracia. Y creo que ahí el Congreso del Estado debe asumir la responsabilidad que le corresponde, llamar a cuentas al presidente, porque el presidente lo propuso. El presidente nombra a secretario, tesorero, contralor, directores, y el cabildo los aprueba. ¿Cómo hicieron la evaluación para decir adelante que este señor sea el secretario de seguridad? ¿Cuál es el procedimiento que ha hecho el propio síndico para decir qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es la actividad que realizó el regidor o regidora de gobernación para decir esta es la situación de garantías de seguridad pública del ciudadano? Y todo esto nos llama la atención. Entonces la parte de equilibrio de la libertad de gobernabilidad, aquí sí se pone en riesgo, y hay un estado de excepción y hay un foco rojo en Tecamachalco, y debe asumirse la responsabilidad del propio gobierno del estado, para que no es de que me lo pidan, no es de que me lo pida el gobierno municipal,
Es obligación del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, dar las garantías a todos los ciudadanos en todo el estado de Puebla. Y no es si me cae bien o no me quiero confrontar con el presidente, es el ejercicio del derecho. Y ese ejercicio del derecho es la garantía del ciudadano. Adelante, maestro Indalecio. No, miren, yo creo que lo que se planteó en lo que se dio en Tecamachalco es muy grave. Cuando habían sido asesinados así 3 agentes ministeriales aquí en el estado de Puebla. Si revisamos, si hacemos historia, no se había dado esa situación. Es la primera y es muy grave, y precisamente por eso se tiene que ir hasta el fondo para esclarecer el asunto. Es decir, hasta el fondo, porque si no, también va a haber cómplices en términos de encubrimiento. Hace rato habíamos comentado que en este programa íbamos a mandar, digamos, nuestras condolencias a los familiares de los 3 agentes ministeriales asesinados, y pues estamos con ellos en términos de ir hasta el fondo para clarificar y los responsables, tanto materiales como intelectuales, tienen que ir a la cárcel. Y retomo para ir finalizando esto que dijo, digamos, el asunto de Tecamachalco con Ignacio Mier como familiar. Miren, sinceramente, si revisamos a los ayuntamientos, están llenos de familiares. Y estamos completamente en desacuerdo de esa manera del nepotismo que también la Cuarta Transformación está combatiendo. Y traigo, por lo menos yo tenía el dato del presidente municipal de Amozoc, que digamos, se decía, tenían como arriba del 50% en la estructura administrativa del ayuntamiento. ¿Sí? Y entonces creo que es muy grave esta parte, porque además de eso, de que eso genera opacidad, también genera opacidad en términos del ejercicio del recurso 33, del ramo 33. Son recursos federales que deben ser visibilizados, es decir, no solo en términos numéricos, sino efectivamente ver que tal obra se haya hecho como se debe de hacer, porque regularmente hacen las obras, le dan hacen convocatorias directas, es decir, se brincan la convocatoria, y en fin, entonces hay una serie de irregularidades que eso ocasiona que el recurso completo no llegue a los distintos municipios, y por eso los rezagos. Es decir, hay que ver cómo los municipios se han rezagado en términos de obra. En términos de la seguridad, por ejemplo, yo tengo una pregunta: ¿no se coordinan con la Guardia Nacional? O, digamos, ¿cómo está esa relación el gobierno estatal, el gobierno federal, en términos de la seguridad? Yo sé que hay recursos, digamos, y ahí es rastreable, para invertir en términos de la seguridad. ¿Y la coordinación dónde está? Efectivamente, debe de haber coordinación entre los ayuntamientos con el gobierno del estado, pero también los ayuntamientos y en zonas así como la de Tecamachalco, con la Guardia Nacional. Parece que no hay esa coordinación. Y cuando suceden cosas se le quiere echar la culpa o se les avienta la pelota a los de la Guardia Nacional. Y para concluir, yo creo que se debe de hacer una propuesta, un programa político social para los ayuntamientos, es decir, para estarlos evaluando. Yo creo que como se dejan, digamos, en términos del análisis, ¿sí? Es decir, se aborda poco, y creo que sí es necesario abordarlos de manera profesional para ver efectivamente las propuestas, generar toda una serie de propuestas que se vayan articulando, por lo menos en términos de propuestas. Adelante, maestro Sotelo. No vayan a creer que estamos aprovechando que no está Delfino conduciendo la mesa para hacer propuestas. ¿Puedo bajar de la panga?
No, el cuñado Delfino, no, lo extrañamos. Pero no sé por qué ahora sí, ya estamos aterrizando. Bueno, al principio, no me refiero en relación a Delfino, sino al principio me parecía muy vago lo que estamos tratando, de lo ideal. Está bien, de lo ideal a lo material. Yo no soy un ejemplo de concreto, pero veía, pues, oye, estamos divagando. Sí, muy bonito el artículo 115, pero en la realidad, por eso decía yo que en la realidad de eso. Bueno, tampoco quiero decir que voy a defender a Marisol por ser muy amiga de Sinar. Sinar Suárez tiene parte de la culpa en haberla defendido siempre, no ahorita. Pero bueno, en los 3 años de Marisol nunca hubo estas cosas. Tuvo muchas limitaciones. En primer lugar, no habernos llevado a la nómina. Lo voy a denunciar públicamente, antes de ser presidenta municipal nos dijo, lo primero que voy a hacer es meter a Sinar a la nómina como responsable de cultura. Nunca le cumplió, en fin. Por eso no hay cultura. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque a 15 días, ¿cómo es posible que suceda eso? ¿En qué país del mundo? No, fue una confusión. El presidente municipal, olvidémonos de su parentesco con Nacho Mier. ¿En qué país del mundo? Ya ni Lobachenko, el de Ucrania, dice eso. Ya ni en África. ¿En qué parte del mundo? No, fue una confusión. 15 días de... Tú nombraste a Santizo presidente municipal. ¿En qué parte del mundo tú lo nombraste? No, yo creo que tiene que haber intervención del gobierno o del federal. Mira, con todos los defectos del PRI, ¿en qué época? Había momentos de tensión en que sucedía un asesinato, inmediatamente intervenía la Cámara, desconocimiento de poder. ¿Qué pasó cuando fue la matanza aquí en... Jolalpa? No, bueno, aparte de Jolalpa, cuando pasó lo de Moreno Valle, el abuelo Moreno Valle. Cayó el gobernador Moreno Valle, quedó resentido para siempre. ¿Qué pasó con la matanza del 1972? Cayó Bautista Farrell. ¿Qué pasó con Jolalpan? ¿Qué pasa? En algunos casos, no siempre. Yo estoy en Puebla con mucho gusto. Cuando fue Biebrich gobernador, a nosotros nos corrió a la izquierda. Bueno, no me voy a extender. Pero cuando hubo la matanza de San Ignacio Río Muerto, 73, inmediatamente Echeverría lo tumbó como gobernador. Había lo que se llamaba desconocimiento, ¿cómo se llama? Desconocía los poderes. No sé si era legal o no, pero era una manera de... Inmediatamente reaccionaba el gobierno, sobre todo federal, y ponía orden, y caían los poderes. Aquí Barbosa tiene que ser muy responsable. Dijo, no, esto no va a quedar así, pero si no queda así, también se va a ver muy mal. Yo creo que esa confusión, entre comillas, es muy grave. Confusión fue cuando, un día antes o un día después, ¿qué pasó en Guaymas, Sonora? Eso sí fue confusión. Hay un evento en Guaymas, Sonora, donde parece que ahí realmente los sicarios pensaban echarse, como se dice vulgarmente, al de seguridad. ¿Y qué pasó? Ahí sí hubo confusión. Es que cuando hay confusión, como decía el filósofo, hay confusión. ¿Qué pasó? Mataron a una chavita que era hija de un miembro de la Guardia Nacional, de la Marina, que estaba en una manifestación, fíjate nomás, en una manifestación de protesta contra la mujer. Un grupo de... Qué ironía de la vida, ¿no? Una chavita que participa con las mujeres, con el evento que había, y le toca una bala a la chava, una hija de una representante de la Marina. Ahí sí hay confusión. A la presidenta por ahí le pasó rozando una bala, pero no. Ahí sí puedes confusión. ¿Qué pasó en mi pueblo? Para no trato. Hubo una balacera hace unos meses y le tocó una bala a Robles, el que acababa de ser presidente municipal. Iba cruzando la balacera y le tocó una bala. Bueno, ahí sí, todavía hay dudas, pero ahí sí tienes confusión. Pero aquí de que mates a tres agentes municipales con tiros de gracia o de desgracia, como dice Palestina, ahí sí que el presidente municipal no puede decir que hay confusión. No puede ser eso. Los policías municipales generalmente son campesinos disfrazados de policía. Algo pasó ahí que el presidente... ¿Cómo es posible que se haya permitido? No pueden ser policías municipales. Ellos no son asesinos. O por lo general, no manejan las armas así. Al grado de matar a tres agentes ministeriales.
No, yo creo que debe haber una revisión a fondo. Y yo creo que debe haber una intervención estatal o federal incluso, porque no puede ser así las cosas. Y en ese sentido, reivindico a la gran amiga de Sinar. Nunca se dio eso con Marisol, para orgullo de Sinar. Pero sí es que esas cosas hay que tratar. Ya vamos bajando. Bueno, qué extraño que... Me siento raro que no esté aquí Delfino para este tema. Pero sí, ya vamos bajando, y vamos aterrizando. Estas cosas hay que decirlas. ¿Sí? Concluyendo, maestro Guadalupe, 2 minutos. No, 1 minuto. Okay. No, sí, creo que como dice el maestro, ya abundamos demasiado. Lo demás es ser reiterativo. Nada más esta cuestión que dice el maestro Indalecio, sí hay un presupuesto federal etiquetado para la seguridad. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado, no? Ante este clima de inseguridad que se da en los municipios, en el Triángulo Rojo del Huachicol. Y yo sí creo, y soy plenamente convencido, de que el gobierno federal sí tiene que redefinir su política de seguridad ante este alto índice del crimen en zonas muy conflictivas que están en el país y también en esta zona. Y me parece que también este planteamiento que hace el maestro Indalecio, sí debe haber una política de fortalecer a las policías municipales, pero también efectivamente aquí se demuestra que no se daba esta coordinación entre los gobiernos municipales, tan solo por el caso de Tecamachalco, para enfrentar un problema tan complejo como la situación que pasa en este Triángulo Rojo. Y lo otro que también es importante, y ya ahí cierro, es que efectivamente, no solamente en esta zona, sino a nivel general, sí había que dotar de más aspectos normativos y hacer una ingeniería constitucional en relación al municipio y sus atribuciones jurídicas. Y también de que debe haber una política pública que en el caso de Tecamachalco pueda incentivar a la sociedad para evitar crear círculos o formas de control o de consenso de la ciudadanía que se involucra a veces en este tipo de situaciones que pueden ser, incluso no solamente son lesivas en términos de lo que puede ser de la sanción o de la coacción que puede hacer cuando están ahí, sino también el impacto que tiene en la propia sociedad el hecho de que se involucren en este tipo de situaciones, y por eso los gobiernos deben impulsar políticas públicas para que efectivamente se pueda desactivar, que la sociedad sea copartícipe. Y por último, yo nada más diría que coincido plenamente con lo que dijo, y eso la mesa lo hace reiterativo, nuestras condolencias a estos 3 ministeriales y a sus familias. Y por último, coincido plenamente también con esta idea del maestro Indalecio y de todos los ponentes, debe haber una cultura de legalidad y se debe de cumplir el Estado de Derecho. Gracias, maestro Guadalupe, por tomarse otros 2 minutos más. Maestro Indalecio. Solo para concluir con relación a los municipios. Luego los municipios se creen autónomos hasta del Estado, digamos, del gobernador. Y tenemos una muestra de cómo abordar esa situación, lo que acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en Zacatecas hay una crisis y llega. Y no solo revisan el asunto de seguridad, sino también de la situación social, económico-social. Después de Zacatecas se va a Guanajuato, es decir, zonas rojas, completamente rojas, y efectivamente desarrollan una política distinta, es decir, de coordinación, para poder bajar esos índices delictivos. Y creo que, digamos, el gobernador tiene su responsabilidad en términos de que, pues, es la autoridad que está por arriba de los presidentes municipales. Maestro Sotelo. Ya. Ok. Desde Voces y Contextos, todas las voces, les damos las gracias. Gracias, maestro Sinar. Gracias, maestro Guadalupe. Gracias, maestro Indalecio. Maestro Sotelo. Y también agradecemos al compañero Delfino por haber llegado
y también le damos las gracias porque nos permitió tomar el espacio que tenía abandonado. Gracias. No es golpe de Estado, es golpe de micrófono.